Bones, bien llegados otra vegada más a este nuevo capítulo de la Caixa Pandora. Vamos a ver qué hemos de Paraguay esta maravillosa caixa. A ver... Conor. Poliamor, relaciones abiertas. ¿Está la mocedad abierta a las nuevas formas de amar? 1, Dos, 2, tres, 3... entamamos. Desestisme con el papel en la Bueno, pues para mi idea seguimos siendo bastante tradicionalistas. Sí, parece que, bueno, yo creo que ahora non tanto con las relaciones homosexuales entre mujer, hombre, pero con el tema de la transexualidad y tal, sigue habiendo como un poco de... Sí, de recelo. Sí, sí. Y es verdad. Pero bueno, yo creo que estas cosas están camudando poco a poco con el paso del tiempo y que que la nuestra generación ya tenemos una mente Más abierta. más Más abierta, abierta, más sí. Hombre, respetuosa con estas nuevas formas de amar. Hombre, y también estamos muy avezados a ver siempre las típicas parellas para toda la vida del matrimonio y cada vez la gente plantea menos eso, de decir, Sí. voy a casarme ahí por la iglesia, vamos a hacer ahí una ceremonia. Y A voy a ver, tener 3 fíos, ¿no? Vese, pero menos, ¿eh? Claro, a ver, puedes tener una idea o no de lo que quieres para tu futuro, pero no decir, no, yo con esta persona, uy, Un abellón. con esta persona voy a casarme, voy a tener 5 fíos, se van a llamarse Manolita y demás. Cayetano y Borja Mari. Pero no. Eso. Y en cuanto a las relaciones nuevas de lo que estás surgiendo, puedes estar más o menos de acuerdo y puedes quererlo para ti o no. Pero a mí el parece respeto que y es respetamos fundamental. a El respeto todo y es mundo. fundamental. En general, siempre hay casos. Y también a mí parece un poco llamativo lo del poliamor, que puedes estar enamorado de, bueno, tener una relación sexual afectiva con varias personas al mismo tiempo. A mí parece... A mí yo no sé si sería capaz, pero bueno, y es respetable. Yo de xuro que non, pero porque parece que a mí mi cabeza non me dá para eso, pero parece una cosa que bueno, que yo tan válida como tú es. Claro, y si mientras haya consenso entre la gente Claro. de la parella, Bueno, del grupo. Sí, a throuple. Que se llama en inglés, a throuple. a mí, mientras haya consello y haya respeto, parece que es Que sea lo principal. una relación sana, respetuosa y que no haya ningún tipo de problema entre la gente que lo está haciendo, a mí parece tan válido como las relaciones de toda la vida. Hombre, y también el poliamor no estamos tan avezados a verlo como por ejemplo si estamos con las relaciones abiertas. Y es claro. verdad, Que, no a es ver, lo mismo. No, que una manera de solucionar los celos y los problemas que pueden haber. Que pueden surgir de una Hay gente que a relación. la monogamia no le presta la monogamia, y es Claro. comprensible. Pero, No, mientras somos ella por iguales. parte de todos los de la Claro. parella y no sea uno que tenga el harén, claro. entonces... Bueno, a ver, ver, si hay esas cosas, consenso- consenso, diálogo y tal. Pero claro, Hombre, Hay que poco a poco ir abriendo la mente y pensar que esas cosas son normales y que en cuanto vayan pasando los tiempos van a ser más normales incluso y que todo es válido y no tenemos que ser... y que el día de Y mañana predicar- vamos a ver estas cosas y muchas sí, más. Y y ya predicar tenemos que ir el abriendo amor libre, porque es Cada uno puede amar y puede querer a quien quiera, da igual que sea... independientemente del hombre, sexo, la mujer, cultura, ordenador, lo que sea. que el amor y el amor, y hay que quererse. ¡Viva el amor! Eso. Y qué guapo que quieres en primavera. Y Y en verano. Bueno, a En invierno vosotros está qué os más parece. frío. Entonces podéis echarnos los comentarios abajo y darnos like y La nada, vuestra opinión al respecto y... hasta la semana que viene. Y queremos mucho. Eso. Venga. Exacto. Hasta luego. Adeu. Adiós.